vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Vamos a entrar al tema en este momento. Vamos a tener un tema que se llama el espíritu del anticristo. Un espíritu es algo inmaterial, es algo que no se ve, pero se deja sentir, se puede sentir y se refleja. Eso es un espíritu, algo que no tiene materia. Nosotros estamos hechos de alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es la materia, así que el espíritu es lo que está dentro de nosotros, el que Dios sopló, dice, y sopló aliento de vida, o sea, sopló espíritu. ¿Ok? Vamos inmediatamente a Lucas capítulo 17. Lucas 17, 26 al 30, dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Es importante notar cómo el Señor Jesucristo habla de dos temas especialmente y de dos ocasiones. La ocasión en que Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego, ¿ok? Y la ocasión en que Dios destruyó con agua la tierra, o sea, en el diluvio. O sea, dos ocasiones diferentes. La tierra fue destruida con agua y Sodoma y Gomorra y las demás naciones vecinas fueron destruidas con fuego y azufre, dice la palabra. Pero las dos ocasiones el Señor nos relata qué estaban haciendo en Sodoma y en Gomorra y qué estaban haciendo en el tiempo de Noé. ¿Ok? Dice específicamente, comían, bebían, plantaban, compraban, vendían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Ok? En las dos ocasiones, estos dos cursos históricos nos registran que estaban haciendo lo mismo. ¿Ok? Ahora, Apocalipsis 13, 7 al 17, dice la palabra de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí en este punto quiero que analicemos dos cosas: las características del espíritu del anticristo. ¿Ok? Ya les dije que no es el anticristo todavía. ¿Ok? Es el espíritu del anticristo. De hecho, Juan, en su primera carta, el apóstol Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo y el espíritu del anticristo ya está operando en medio de nosotros. Ok, hace 2000 años casi se escribió esa carta. O sea, se está refiriendo al espíritu del anticristo.
¿Ok? Entonces dice aquí, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, es la manera en que el falso profeta va a entrar o está entrando, porque estamos seguros que ya está entre nosotros. ¿Ok? Dice que tenía 2 cuernos de cordero, pero ¿qué? Hablaba como dragón. ¿Ok? Dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Tenemos que tener discernimiento, pedirle a Dios discernimiento en este punto de la historia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que parecen que son reales, que son buenas, ¿ok? Pero todo es un engaño y una mentira del diablo. Esta bestia entra en escena, dice, con 2 cuernos, semejante a un cordero, pero su voz la delata que no es buena. Dice el Señor Jesucristo, dice, vendrán entre vosotros lobos rapaces vestidos ¿de qué? Con piel de ovejas. O sea, ya nos advirtió el Señor Jesucristo. No todo lo que se está hablando en muchas iglesias es verdad. ¿Ok? Hay que compararlo con la palabra de Dios. La gente te lisonjea, te engaña, la gente te habla bonito, pero no sabes si es de Dios o es del diablo. No sabes si es un espíritu malo o es el espíritu de Dios. Por eso tenemos que pedir a Dios discernimiento. Entonces esta bestia dice que viene como cordero, pero habla como dragón. Y sigue diciendo, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, no todo aquel que hace milagros es de Dios. Está usted leyéndolo en la palabra. Yo no me lo estoy inventando. No todo aquel que sale en la televisión y hace milagros, no todo es de Dios. Tienes que revisar el contenido, ¿ok? De cada mensaje. Por eso en estos tiempos tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Discernimiento es uno de los dones de Dios. Tenemos que buscar ese discernimiento. No te comas todo lo que te dan. No te lleves a la boca todo lo que te dan pensando que es dulce, pensando que es comida. ¿Ok? Es más, no todo lo que es dulce es comida o se puede comer. Hay dulces que están envenenados y son tóxicos. Hay miel en el campo que es tóxica. Así que tienes que tener discernimiento. ¿Ok? Entonces dice que hace milagro. No porque venga en nombre de Dios y traiga una Biblia, esa persona es de Dios. El diablo no es tan diablo, sino cuando trae una Biblia en su mano. Tienes que tener discernimiento. Y sigue diciendo, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, la primera bestia que representa al anticristo, dice que cuando entra en escena lo van a herir de muerte, dice la Biblia, pero va a volver a resucitar, se le va a permitir. O sea, típico lo que hizo el Señor Jesucristo. Es una imitación falsa de que el Hijo de Dios murió y al tercer día resucitó. ¿Ok? Satanás siempre va a copiar las cosas para presentártelas. Una vez te decía, no todos los billetes de $100 son verdaderos, son auténticos. Aquellos que están entrenados se van a dar cuenta sin siquiera mirar el billete, solo en tocarlo, que no es auténtico. Todo lo que el diablo hace son copias, ¿ok? Pero tiene que haber algo auténtico que Dios ya hizo para que él agarre una réplica. Eso es lo que va a hacer. Dice que va a morir, pero se le va a dar vida otra vez. Entonces sigue diciendo acá, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciese
matar a todo aquel que no la adorase. O sea, ya no va a ser voluntariamente, porque este dragón representa al diablo. Así que la gente que se quede a la gran tribulación ya no va a ser por favor, ¿ok? Va a ser obligado que adoren al diablo. Y la persona que no quiera adorar al diablo, ¿sabe qué va a suceder? La muerte. Dice que hacía que le dieran muerte a aquellos que no quieren adorar la imagen de la bestia. Dice el 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ojo al 17, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Acabamos de leer de boca del Señor Jesucristo que decía que en estos últimos tiempos se va a parecer al tiempo de Lot o al tiempo de Sodoma y Gomorra y al tiempo de Noé. ¿Ok? ¿Qué era lo que hacían específicamente en tiempos de Lot y en tiempos de Noé? Aparte de la homosexualidad y toda la perversión que hacían, comprar, vender, casarse, darse en casamiento y comer. Casarse y darse en casamiento es totalmente diferente. Casarse es normal. Yo me casé, usted se casó. Pero darse en casamiento está de moda ahorita. Está de moda que los artistas firmen contratos para casarse por 6 meses. Si no se aguantan, si ya no se soportan, se divorcian. Es más, han habido casos que 2 meses están casados y se divorcian. Eso es darse en casamiento. ¿Estaban en qué? Entretenidos, comprando, vendiendo, bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Ok? Es increíble que eso se está cumpliendo hoy en día. Es increíble que ya en las iglesias no se habla de Cristo, no se habla del infierno, no se habla de santidad, no se habla de la palabra de Dios, no se le invita al pecador a que se arrepienta de sus pecados. Se habla de dinero, se pide dinero, dinero y dinero. Y se la llevan de fiesta en fiesta y tienen pretextos miles para celebrar una fiesta. Comer, comer y comer. Pero nunca jamás son capaces de ir allá afuera a repartir un folleto a la gente que lo necesita. Esto es real, esto es lo que se está viviendo hoy en la iglesia moderna. El Señor lo está diciendo, Él lo profetizó y Él no se equivoca. Celebrando, comiendo, casándose, entretenido, vendiendo y comprando. Ahora, este va a ser el pago de parte del anticristo, de parte del diablo. Dice que nadie podrá comprar ni vender. Nadie podrá comprar ni vender. ¿No te parece curioso que el Señor Jesucristo dice que el mismo tiempo que vivió Noé, el mismo tiempo que vivió Sodoma y Gomorra y Lot, el mismo problema que se está repitiendo hoy día? ¿No te parece curioso? Pero ¿cuál va a ser su paga? Nadie podrá seguir haciendo transacciones en las iglesias que se queden si no se marcan, si no se sellan, si no se meten al sistema del diablo. Así que tenemos que abrir bien los ojos y tenemos que acercarnos y buscar a Dios cada día. Porque no estamos viviendo tiempos como para jugar y para estar entretenidos. ¿Qué se hace en las iglesias? Transacciones. ¿Cuál va a ser el pago de la iglesia apóstata que se quede? El sello. Dice la Biblia que todo aquel que se deje sellar, quien quiera que sea, es el boleto para irse al infierno. Entonces, yo quiero aclarar una cosa. No es pecado comprar y vender, quiero que sepa. No es pecado celebrar. No es pecado casarse. El pecado está en que las iglesias se usan para hacer transacciones y negocios y ya no se predica la palabra de Dios. El pecado está en que la gente se la lleva de fiesta en fiesta
pero no se acuerda que ahí afuera hay indigentes, hay gente que necesita comer todos los días. Señor Jesucristo está diciendo que el mismo tiempo que vivió Lot y Noé es el mismo tiempo que hoy estamos viviendo. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Pero sigamos viendo las características del anticristo. Estoy leyendo Daniel 7, 23. Hasta el versículo 25 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará. Escuche las características del anticristo. Devorará, trillará y desmenuzará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantará, que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Está hablando de la bestia, ¿ok? Pero yo quiero que vayamos a Daniel 11, 36. Ahí mismo, sígale hasta el capítulo 11, versículo 36 al 39. Dice la palabra de Dios hablando del mismo anticristo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Ojo aquí. O sea, este hombre será de tendencia homosexual. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, o sea, será soberbio y altivo. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, o sea, al diablo. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. O sea, él va a gobernar, él va a reinar durante 7 años, el anticristo. Todo eso hará. Pero la palabra de Dios nos advierte que este hombre dice que repartirá la tierra, no hará caso de las mujeres, se ensoberbecerá y se levantará contra Dios, contra el Altísimo. Quiere decir que este hombre va a ser un anarquista. O sea, él no va a respetar leyes, no va a respetar religión, no va a respetar a Dios, no va a respetar a nadie. Estamos viendo aquí las características del espíritu del anticristo. Ok, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Rebeldía. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Anarquismo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Mucha delincuencia, mucho crimen. Así como estaba el tiempo de Noé, dice el Señor Jesús, y el tiempo de Sodoma y Gomorra, es el mismo tiempo que estamos viviendo hoy. Al principio les aclaraba que es un espíritu, ¿ok? Es un ser inmaterial, pero que tiene vida. Es algo que no se ve, pero que se siente. Así que el espíritu del anticristo ya está, no va a venir. Si tú lo esperas, no lo esperes, porque ya lo estamos viviendo. El espíritu del anticristo está por todas partes. Veamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿ok? Para que tengas una idea de que el espíritu del anticristo ya está viviendo entre nosotros. Te voy a leer unas estadísticas, ¿ok? Países
en los que el matrimonio homosexual es legal. Argentina desde el 22 de julio del 2010. Bélgica desde el 1 de junio 2013. Brasil desde el 16 de mayo 2013. Canadá desde el 20 de julio 2005. Dinamarca desde el 15 de junio 2012. Escocia desde el 16 de diciembre de 2014. Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda, Islandia. México desde el 2015, el 12 de junio, a determinar por cada estado federal. O sea, no está totalmente en todos los estados. Noruega desde el 1 de enero del 2009, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Suecia desde el 1 de mayo del 2009, Uruguay desde el 5 de agosto del 2013. 22 países en la tierra que ya han legalizado el matrimonio homosexual. Acabamos de leer en la palabra de Dios que el anticristo no hará caso del amor de las mujeres. ¿Ok? ¿Qué tendencia es aquel hombre que no le gustan las mujeres? Ese es el espíritu del anticristo. Y aquí viene lo peor. Algo más doloroso, la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. En el año 2000, Holanda decidió dar el primer paso y legalizó en adopción homoparental. O sea, ya le cambiaron el nombre, homoparental, a esa depravación que la Biblia le llama abominación. En todo el territorio, a partir de entonces, varios países se han sumado a esta iniciativa y han desestimado que la orientación sexual sea determinante para aprobar o no al solicitante la adopción. Actualmente, 16 países han aprobado plenamente esta opción, mientras que otras 3 naciones solo permiten en algunas jurisdicciones o estados. A continuación presentamos una lista cronológica de los países que permiten la adopción igualitaria. América. En nuestro continente americano, en 1999, solo algunas provincias de Canadá ofrecían a las parejas del mismo sexo la oportunidad de tener hijos. Sin embargo, la ley sobre el matrimonio de parejas homosexuales y el derecho a adoptar entró en vigor en julio del 2005. En Uruguay, las parejas homosexuales tienen derecho a la adopción desde el año 2009. México, desde diciembre de 2009, permite la adopción. Fue el Distrito Federal el primero en autorizarla. Argentina, el 15 de julio del 2010, autoriza el matrimonio homosexual y la adopción homoparental. En Brasil, desde el 2010, el Tribunal Superior de Justicia avaló la adopción igualitaria. Colombia, desde noviembre del 2015. Europa, en el año 2000, Holanda permitió a los matrimonios igualitarios la adopción de niños con la particularidad de que fuesen de nacionalidad holandesa. Y en 2005 se permitió la adopción de menores de extranjeros. En Suecia, desde el 2003, una nueva ley permite a las parejas lesbianas a ser tratadas para inseminación artificial en hospitales públicos. En el 2006, el Senado de Bélgica aprobó el proyecto de ley que autoriza la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Cabe destacar que fue uno de los primeros países en aprobar el matrimonio homosexual en junio del 2003. Reino Unido ampara que los niños puedan ser adoptados tanto por personas solteras como por matrimonios homosexuales en Inglaterra y Gales en el año 2005. Escocia e Irlanda del Norte 2013. España, con una reforma al Código Civil en el año 2005, permitió casarse a las personas del mismo sexo y se les concede el derecho a adoptar. Las otras naciones que avalan la adopción homoparental, o como la Biblia lo dice o lo llama abominación, en Francia, la ley que autoriza los matrimonios gay y la adopción fue promulgada el 14 de mayo del 2013.
Dinamarca 2010, Noruega 2009, Finlandia 2009, Islandia 2006. En Sudáfrica, desde el año 2006, el Tribunal Constitucional consideró que no se ajustaba a las leyes excluir a los homosexuales de los beneficios legales del matrimonio, dando como plazo 1 año para que dichos beneficios empezaran a tener efecto. Nueva Zelanda desde el año 2013 parcialmente, así como México. En Estados Unidos la adopción homoparental es reconocida en 22 de los 50 estados y están pendientes en Austria, de acuerdo a una resolución del Tribunal Constitucional de esa nación. Será legal para las parejas homosexuales adoptar a más tardar en el año 2016, que ya estamos. Sin embargo, desde el 2013, los homosexuales austriacos pueden adoptar a los hijos biológicos de su pareja. Si tú pensabas que la Biblia se equivoca, si tú pensabas que todavía faltan años para el fin de toda esta podredumbre que estamos viviendo, créeme que todavía crees en Santa Claus, porque ya llegó, ya estamos viviendo en medio de todo lo que Dios nos advirtió a través de los profetas y a través del Señor Jesucristo. Imagínate el sufrimiento y el daño psicológico que se les va a provocar o le están provocando a los niños. Cuando viva hombre con hombre, ¿quién es tu papá? Cuando se le pregunte en la escuela o en la calle. Cuando viva con 2 mujeres, ¿y quién es tu papá? O cuando viva con 2 hombres, ¿y quién es tu mamá? Imagínate el daño psicológico que se le va a hacer a estos niños. Daño psicológico destruyendo su estado emocional. Se están burlando de Dios, le están quitando la inocencia a los niños. Están pisoteando las leyes de Dios. Y hay noticias que no la pasan en Univisión, en Telemundo, NBC y en ninguna de las cadenas mundiales de televisión. Pero ¿sabes una cosa? Hay países en Europa que les arrebatan en la calle a los niños, a sus mamás, y se los adoptan a los homosexuales. Eso está pasando hoy. En México no es la excepción. Están secuestrando niños para venderlos a los homosexuales. ¿Tú crees que Dios no va a estar enojado? ¿Tú crees que Dios va a perdonar a aquellos que salen con pancartas reclamando sus derechos, el derecho gay, el derecho homosexual, cuando la Biblia lo condena y dice que es una abominación a Dios? Se están burlando de Dios, están desafiando a Dios. La palabra de Dios dice a través del Señor Jesucristo: cualquiera que le haga daño a un niño, es mejor que se le amarre una piedra y se le eche al mar. Es mejor que muera. Eso dice el Señor Jesucristo, no lo digo yo. Y estos todavía salen exigiendo derechos. No me interesa lo que diga el gobierno. Es la ley de Dios que se tiene que respetar. Es Dios quien tiene la autoridad y la prerrogativa qué hacer con el sexo, qué hacer con el matrimonio, porque Dios lo creó y Dios lo creó en santidad. Es un daño tremendo lo que le están haciendo a los niños. No importa lo que diga el Senado, no importa lo que diga el Congreso, no importa lo que digan las Naciones Unidas, no importa lo que digan las naciones europeas, no importa lo que digan los grandes de la tierra. Si no se arrepienten y no cambian de opinión, se van a ir al infierno, dice la palabra de Dios. Porque todos estos daños y pecados y abominación se pagan con la muerte en el infierno. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Otro tema aún más despiadado es el aborto. Cada minuto que pasa, el aborto mata 400 bebitos no nacidos a nivel mundial. O sea, nunca vieron la luz del día, nunca se les dio un nombre. Cada minuto 400 niños, bebés, están siendo abortados. En Estados Unidos
El aborto quirúrgico, o sea, por operaciones, mata a un bebé no nacido cada 23 segundos. Esta cifra es solo el 2% del número total de víctimas a nivel mundial. Se calcula que el número total de abortos quirúrgicos a nivel mundial anualmente es de 50 millones de bebés. 50 millones de bebés por operación están siendo abortados. Están siendo muertos o aspirados. Los aspiran con una aspiradora adentro del vientre de su mamá. Eso está haciendo el diablo a través de los gobiernos. Son leyes, es legal en muchos países el aborto. En ninguna guerra se han matado tantas personas. Y quiero aclarar, estas son estadísticas. Es espantoso lo que está sucediendo allí afuera, a nuestro alrededor. Tiene que estar alerta. Tenemos que estar en comunión con Dios, en contacto con la Biblia. No estamos viviendo en tiempos de juego. Eso es lo que está pasando. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Ya comenzaron a masacrar a los niños en abortos. Ya tiene muchos años. Y ahora, no conforme con eso, se los están entregando a los homosexuales depravados. ¿Qué crees tú que Dios va a hacer? ¿Cómo crees tú que Dios va a responder a tanto daño que le están haciendo a su creación y a sus inocentes? Sin duda alguna que la ira de Dios está a punto de derramarse sobre la tierra. Y repito lo que decía al principio. El Señor Jesucristo dijo, van a estar comiendo, celebrando fiestas, gastándose el dinero en comida y van a estar celebrando y van a estar distraídos comprando y vendiendo. Eso dice la palabra de Dios. Jesús no pudo escoger otro tiempo más que el tiempo del diluvio y el tiempo de Sodoma y Gomorra. No se refirió a los tiempos de los profetas ni a los tiempos de Abraham. No se refirió tampoco a los tiempos de los apóstoles. Exclusivamente dos momentos de la historia, que es lo que ya estamos viviendo. De que tú te quieras hacer de la vista gorda es otra cosa. Pero ya llegó ese tiempo que el Señor Jesucristo profetizó. Y hay de aquellos que no estén preparados. Hay gente que le cuesta buscar a Dios. Hay gente que le molesta buscar a Dios. Hay gente que no quiere ya saber nada de Dios porque están anestesiados con tanto pecado, con tanta tecnología, con tanto modernismo. En las iglesias ya los pastores buscan fama, fortuna, popularidad. Ya buscan ser famosos. Ya a Dios lo sacaron de la ecuación. Lo sacaron de las iglesias. Tenemos que volver a la senda antigua, dice la palabra de Dios. Tenemos que meternos estas palabras a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Sabe qué? Nos han quitado los derechos. No nos van a quitar los derechos. Ya nos quitaron los derechos. ¿Desde cuándo es pecado o es mal visto que una mamá amamante a su hijo en público? ¿Y desde cuándo no es pecado y no está mal visto que dos hombres se besen en la calle delante del público? Nunca te avisaron y nunca te pidieron tu consentimiento de que en las calles vas a ver hombres con hombres besándose, mujeres con mujeres. Nunca te pidieron tu consentimiento. Tampoco te pidieron el consentimiento de castigar y llevar hasta la corte a una madre cuando alimenta a su hijo en público. Donde quiera. Hay muchos países ya en que a las señoritas ya se les permite libremente abortar sin el consentimiento de sus padres. Te parezca bien o no te parezca bien, es una ley y si tú te opones, vas a ir a corte. Es una ley de que tú ya no puedes corregir a tus hijos. No los puedes corregir porque te pueden llevar a corte si el vecino te escucha
y le habla a la policía, te van a llevar a corte, te van a llevar a la cárcel. ¿Y sabe qué? Es un pretexto, si tus hijos están pequeños, para quitarte tus hijos y dárselos en adopción a los homosexuales. Por eso te digo, manténganse en oración. Esto no es un juego. Tenemos que ser cristianos de verdad. Hay organizaciones que defienden la pedofilia y algunos países están abogando para que se legislen leyes a favor y se redefina, escuche, y se redefinan los términos. O sea, en este caso, lo que quiere decir esta noticia es que están abogando muchos para que se promulguen leyes en que los viejos raboverdes puedan casarse con las muchachas de 15 años en adelante y en otros países desde los 10 años. Hay muchos países ya y hay muchos grupos activistas que están saliendo a las calles a marchar, a protestar y a exigir esos derechos y a cambiarle el nombre. Están exigiendo que ya no se diga pedofilia, pederastía, que ya no se diga abuso sexual, que ya no se diga violación y que ya no se diga violación a los menores. Están exigiendo que se le cambien esos nombres. ¿Ok? ¿Y sabe una cosa? Hay una facultad de psicólogos endemoniados que están abogando por estas leyes. No es cualquier persona. No es una persona iletrada. ¿Me entiende? Son abogados, son psicólogos, son titulados, son gente que tienen maestría y doctorados. Están defendiendo estas abominaciones. ¿En qué mundo estamos viviendo? Le están haciendo daño a los hijos de Dios. Le están haciendo daño a los niños de Dios. Le están robando su inocencia. Le están robando a los niños su ingenuidad. Lo más preciado. Le están robando a los niños el derecho de tener un padre y una madre. Nos han arrebatado nuestros derechos como ciudadanos, como civiles. ¿Hacia dónde se dirige este mundo? Después de arrebatarle los derechos a la población civil, ¿sabe qué viene? A continuación, viene, si tú te opones, lo acabamos de leer. Y hacía que grandes, pequeños y de todas las razas y lenguas se les pusiese una marca en la mano o en la frente, y que se matase a todo aquel que no adorase a la bestia. O sea, después de arrebatarte tus derechos viene la ley marcial. ¿Sí sabe qué es la ley marcial? Por si no sabe, la ley marcial es que si tú te opones a lo que el gobierno dijo, a lo que el Congreso dijo, tú puedes ir a la cárcel. Es más, no puedes ir. Vas a ir a la cárcel sin derecho a un abogado. Y si te encuentran que tú estás cometiendo transgresión, dizque, a la ley que ellos promulgaron, hasta te pueden dar pena de muerte. O puedes ir a los campos de concentración a trabajar forzosamente hasta que te mueras. Esa es la ley marcial. Ya dañaron a los niños, ya pervirtieron el sexo, ya pervirtieron el matrimonio. Están abortando millones de niños cada año, ¿ok? Están violando niños cada año en muchos países que ya es legal la pedofilia. Le están arrebatando la inocencia a los niños, están haciendo estragos con los niños. Y ahora si te opones, viene la ley marcial. Estamos viviendo tiempos difíciles. No estamos en tiempo de reírnos, de jajaja, de venir a la iglesia, mascar tu chicle y comenzar a reírte y a burlarte. Porque un día vas a dar cuenta delante de Dios, te vas a presentar allí. Delante de Dios y Dios te va a juzgar. Es tiempo que tomes seriedad y cuando vengas a la iglesia dejes de burlarte, de reírte y dejes de dormir.
No estamos en tiempo de perder el tiempo. Dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo. Finalmente, yo quiero concluir los pasajes que acabamos de leer. Estábamos viendo las características del anticristo. El espíritu del anticristo ya está en acción. No va a venir. Y los pasajes que leímos en Apocalipsis y en Daniel, y otro pasaje que no leímos en Tesalonicenses, ya no me va a dar tiempo, pero las características del anticristo, escucha, ¿qué es? Y dime si no está infiltrado en toda la humanidad, en las iglesias, en las instituciones, en las escuelas, en los colegios, en las universidades y donde quiera. Escucha, esto está en los pasajes que acabamos de leer. El anticristo o el espíritu del anticristo es altivo, arbitrario. ¿Qué es arbitrario? Hacer injusticia. Como cuando vas al fútbol y a tu equipo preferido no lo toman en cuenta. Cometen una falta a los otros y este no lo califica. Ok, árbitro. De ahí viene la palabra arbitrario. Así que el anticristo va a ser altivo, arbitrario, orgulloso, soberbio, es objeto de culto. Dice Tesalonicenses, lo idolatran, se hace pasar por Dios, es enviado del diablo, porque dice Daniel que el poder que tiene no va a ser por sí solo, sino se le va a dar de parte de Satanás. Hace señales, prodigios mentirosos, hace su voluntad, no le gustan las mujeres, es de tendencia homosexual, ya lo dijimos, es mentiroso, es lisonjero, no obedece las leyes de Dios, tiene el poder de convencimiento, habla bonito, persigue al pueblo de Dios para destruirlo, aplasta a los que no le siguen, se opone contra Dios. 18 características del espíritu del anticristo. 18 entre 3, ¿cuánto nos da el número? Dice la Biblia que aquí en Apocalipsis van a ser marcados con un número 666. Estas 18 características, si las divides entre 3, son 3 seises, número del anticristo. Todas estas características están infiltradas. Si no están en la iglesia, están en las escuelas. Si no están en las escuelas, están con tus vecinos. Si no están con tus vecinos, están en diferentes partes. Todos estos espíritus del anticristo. Este espíritu no va a venir, ya está aquí. La apostasía en la iglesia, en los gobiernos y en el mismo pueblo. ¿Cómo escapar? Aferrándonos a la Biblia. ¿Cómo escapar de todo esto? Aferrándonos a las promesas de Dios. ¿Cómo escapar? La Biblia dice que el Señor viene a sacar a su iglesia para evitar, ¿sabes qué? Todo lo que te estoy diciendo. Porque viene destrucción a la tierra. Porque viene destrucción a este mundo. Porque viene juicio de Dios. Porque ya la tierra está bajo maldición. Ya el mundo, los habitantes, excepto la iglesia, están bajo maldición. O sea, ya están sentenciados por la palabra de Dios. Dios dijo, y la palabra que salió de la boca de Dios se cumple o se cumple. No regresa vacía jamás. Así que todos tenemos problemas. Pero qué mejor que pases tus problemas dentro de la iglesia y no fuera de allá. Hay mucha gente que piensa que venir a la iglesia va a encontrar puros santitos. ¿Entiendes? Pura gente perfecta. En la iglesia, termino con esto. Alguien dijo en una ocasión, la iglesia es como el arca de Noé. Todos saben la historia. El arca de Noé, Dios le dijo, vas a subir de toda clase de animales. Dios le enumeró. Entonces, el arca de Noé fue la salvación para Noé y su familia. ¿Salvación de qué? De la destrucción del diluvio. Aquí en la iglesia venimos y aquí es un hospital. Aquí si vienes y pensabas que ibas a encontrar pura gente perfecta, te equivocaste. Aquí es un hospital donde hay heridos, hay gente moribunda, hay gente que se dedica a ayudar a los demás, hay gente de todo. Gente enferma, gente que está medio sanando, gente que ya está sana, etcétera, etcétera. Eso hay en un hospital. Así están las almas en las iglesias también.
Pero si tú te enojas y te quejas de que en la iglesia hay puros hipócritas, de que en la iglesia son esto y lo otro, déjame decirte una cosa. Noé, en el arca, no creas que estaba viviendo en el jardín de rosas. El arca apestaba a estiércol. El arca apestaba a hiena, apestaba a leones, habían víboras y había de todo animal allí en el arca. No creas que Noé estaba en su penthouse ahí, con perfumito y toda la cosa. Noé tenía que ir a darle de comer a todas estas fieras y animales. En la iglesia no hay todo a la perfección, pero es el arca de Dios. ¿Sabe para qué? Porque de aquí el Señor nos arrebata. Del arca de Noé salió Noé y su familia para ser salvos, ya que había pasado todo del diluvio, ya que la tierra estaba normal. Salieron para fructificarse, fueron salvos. De aquí de la iglesia, Dios usa la iglesia para que tú vengas a entrenarte, para que tú vengas a aprender, para que tú vengas a estudiar la palabra de Dios, para que tú vengas a escuchar. Aquí se te da de comer, se te entrena, se te enseña. Y de aquí, si tú estás listo y preparado, en el momento que suene la trompeta, dice la Biblia, vas a ser arrebatado al cielo. Si no, no. Eso tenlo por seguro. Vamos a orar a Dios. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en Facebook como VladysCG. Muchas gracias por su atención y esperamos que Dios les bendiga abundantemente. Ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.